Con mucho gusto a Javier Martín Reyes, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios. Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Como siempre, con el gusto de saludarte, Héctor, a ti y por supuesto a toda la audiencia. Oye, Javier, a ver, tú lanzabas un tuit dejando claro pues, los protocolos y el respeto, sobre todo entre poderes. ¿Nos quedamos en el evento de ayer con esta anécdota o hay más asuntos de fondo que se escucharon y se vieron en esta reunión por el aniversario de la Constitución? Yo creo que las dos cosas que mencionas, Héctor, es decir, hay una dimensión simbólica que por supuesto es importante en este tipo de eventos. Yo te diría, creo que el primero que cambió el protocolo fue el propio presidente de la República. ¿Por qué? Porque no se hizo flanquear y acompañar por los otros tres poderes, es decir, por los representantes del Congreso de la Unión, del Legislativo y por otra parte del Judicial. Y básicamente lo que hizo fue mandar a las orillas a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado y también a la presidenta de la Corte y cerquita, cerquita a quien tenía, pues a su secretario de Gobernación y también vimos que también estaban ahí muy cerca los secretarios de la Defensa y de la Marina, ¿no? Entonces, si nos quedamos en esa primera dimensión simbólica, quizá Jesús Ramírez, ¿no? El vocero de la presidencia, tendrá que estar mucho más preocupado por ese mensaje que mandó el presidente de la República, ¿no? En términos de la presencia de las Fuerzas Armadas en este tipo de eventos, y no tanto por lo otro. Es decir, yo te diría, creo que la ministra presidenta se quedó sentada cuando entró el presidente de la República. Hay que recordar que los tres poderes son iguales y no hay ningún tipo de jerarquía y no hay ningún tipo de protocolo que diga que cuando entra el titular del Ejecutivo, los titulares de los otros dos poderes se tienen que parar y aplaudir. Creo que la ministra Piña se queda sentada, pero en el momento en el que había que rendir homenaje, entonces ahí sí se puso de pie. Ahora, en el tema ya más de fondo, ¿no, Héctor? Que es donde creo que está lo más interesante, Sí. creo que sí vimos un discurso de la presidenta que es muy relevante por dos cuestiones. La primera es que, como todos sabemos, vamos saliendo de 4 años de presidencia de Arturo Saldívar, que fue una presidencia muy cuestionada y por buenas razones, porque tuvo una relación estrechísima con el presidente de la República, ¿no? Que se tradujo desgraciadamente muchas veces en subordinación. Todos recordamos esos bochornosos episodios relacionados con las votaciones en temas como la consulta popular, como la ley de la industria eléctrica y una serie de decisiones que creo que sí pusieron en tela de juicio la independencia judicial. Todos recordamos también cuando el entonces presidente de la Corte, Arturo Saldívar, fue a la mañanera, ese espacio que utiliza el presidente para darle instrucciones a sus subordinados. ¿A qué? A que López Obrador le firmara ahí una iniciativa de reforma que Saldívar no podía presentar. Y todos recordamos también ese muy bochornoso episodio, ¿no? De la intentona por ampliarle inconstitucionalmente el mandato a Arturo Saldívar y ese coqueteo que tuvo el presidente de la Corte con quedarse más tiempo en el poder. Ese es el contexto del cual veníamos y por eso yo te diría, creo que la elección de Norma Piña como presidenta de la Corte no solo es importante por el hecho histórico de que por primera vez el Poder Judicial es encabezado por una mujer, y eso indiscutiblemente es muy importante, pero también hay que decirlo, no llegó cualquier ministra, no llegó cualquier jueza constitucional, llegó una juzgadora de carrera que se ha distinguido invariablemente por su independencia en todos los asuntos en los que vota. Ahí están sus proyectos, ahí están sus posiciones y ahí están sus votos. Entonces, en ese sentido, yo te diría, creo que lo que vimos fue un discurso muy consecuente con esa trayectoria de la ministra Piña. Además, creo que ella habló como esperaríamos que hablen, digamos, en un evento de este tipo, los representantes de los poderes del Estado. Creo que hubo una visión de Estado, no entró ni a las confrontaciones ni a las coyunturas, porque el Poder Judicial no está para eso, y dijo lo que había que decir, que la independencia judicial no es un pretexto, no es un formalismo, no es un privilegio, es una de las piedras angulares que tiene el Estado de Derecho. Y al mismo tiempo le dijo que sí podía haber colaboración e invitó a los otros poderes a trabajar hombro con hombro. ¿Por qué hombro con hombro? Porque son poderes iguales, pero esa colaboración se tiene que dar en el marco de la propia Constitución y eso implica necesariamente respetar la separación de poderes y la independencia judicial. En ese sentido, Héctor, yo diría, creo que es un discurso bueno que vale la pena celebrar porque Sí, vaya que nos hacía falta un mensaje de ese tipo. de acuerdo.
¿Cómo veremos en los hechos, Javier Martín, lo pronunciado el día de ayer? Quizá en la discusión de las controversias por el plan B en materia electoral del Ejecutivo. Sí, a ver, yo te diría, creo que ya hay asuntos que están, digamos, en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Probablemente las impugnaciones pues más importantes o por lo menos que más atracción mediática han tenido, sin duda son las relacionadas con la militarización. Yo creo que durante los próximos meses veremos invariablemente que la Corte aborde buena parte de ellas. Y también yo creo que la prueba de fuego, digamos, no solo para la presidenta, sino para la Corte en su conjunto, también hay que decirlo. El voto de la presidenta en el Pleno cuenta exactamente lo mismo que Sí. lo que cuentan los otros 10 votos de quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero creo que es inminente la publicación del llamado Plan B. Creo que esta es una reforma profundamente regresiva que desmantela esas garantías, esos candados y esas instituciones que permiten que en México los votos se cuenten y se cuenten bien. Y yo creo que esta será una de las reformas electorales más impugnadas en la historia constitucional de México. Y ahí la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Héctor, hay que decirlo con todas sus letras, tendrá un papel fundamental. Creo que la Corte eventualmente tendrá sobre la mesa todos los argumentos jurídicos necesarios para invalidar una reforma que violó el proceso legislativo, que atenta contra las reglas y principios en materia electoral que están en la Constitución. Pero también hay que recordar que en este tipo de impugnaciones se necesitan 8 votos. Ya lo vimos en la ley de la industria eléctrica, ¿no? Donde pues posiciones ambiguas de algunos integrantes, también una manera creo que un poco tramposa de contar los votos, generó que no se invalidara la reforma eléctrica. Creo que algo similar podría suceder en el caso de la reforma electoral. Y por eso creo que es muy importante esa señal que manda la elección de la ministra Piña como presidenta de la Corte. Ojalá eso también se traduzca, ¿no? Sobre todo en algunos integrantes en particular, pues en criterios que se tomen más en serio la Constitución. Pero yo estoy convencido, como tú dices, Héctor, que una de las pruebas de fuego, uno de los retos que sabemos que llegarán a la Corte, sin duda son esas impugnaciones relacionadas con el Plan B o con esta reforma electoral de 2023. Lo estaremos platicando en su momento. Javier Martín Reyes, como siempre, gracias por la disposición para este espacio. Al contrario, Héctor, te mando un abrazo muy fuerte.